Bienvenido a nuestro servicio central aquí de la Iglesia Bautista Gracia. Es un gozo poder saludarlos hoy. Espero que hoy sea un día de gran bendición en sus vidas. Ya han pasado más de 7 meses de cuarentena. Son más de 7 meses que estamos aquí conectándonos online. Estamos a la espera de poder luego reunirnos otra vez como iglesia, si Dios lo permita. Pero hasta ese momento queremos seguir con un ministerio de música, de la palabra predicada en sus vidas. Hoy estaremos escuchando luego un sermón del pastor Rubén Villar. Hemos entrado en nuestra serie del libro de Marcos, a Marcos capítulo 14. Y en Marcos 14 comienza toda la historia de lo que pasó con la crucifixión de Cristo, la conversación que tuvieron ahí Jesús y sus discípulos antes de acercarse al huerto de Getsemaní, luego la crucifixión, la resurrección. Esperamos que los sermones aquí al final de este libro de Marcos sigan siendo de bendición para ustedes. Hoy vamos a comenzar cantando Alaba a Dios la creación. El Evangelio de Cristo que nosotros creemos comienza con la creación, comienza con la creación de Dios, la creación del ser humano, hombre y mujer, amándole a Él, Dios bendiciéndoles, dándoles todo de sí mismo y su creación. Tristemente sigue la historia al pecado, pero inmediatamente Dios les dio esa promesa de la venida de un Salvador, uno que arreglaría lo que el pecado destruyó. Y esperamos ese día que podamos estar en la nueva creación con Dios. Les animo a cantar con nosotros. Alaba a Dios la creación. Alaba a Dios la creación, despierte el alba con el sol y lo hace recorrer su rumbo hasta el atardecer. La nieve es la obra del Señor, la tierra gira por su voz, las aves manda Él, también el llanto del bebé. Aleluya, cantemos todos al Señor. Aleluya, las proezas proclamemos del gran Rey de todo el Creador. Fue visto por la creación, el inmortal se encarnó y el plan del Padre abrió de redimir al pecador. Andaba aquí el segundo Adán, por su justicia y libertad de la vil maldición, su muerte nos da vida hoy. Aleluya, cantemos todos al Señor. Aleluya, las proezas proclamemos del gran Rey de todo el Creador. La espera hoy la creación, ansiando el reino del Señor. Las guerras de aquí, dolores son del porvenir. Un día un mundo nuevo habrá y todo el cosmos cantará a una sola voz de su glorioso Rey Dios. Aleluya, cantemos todos al Señor. Aleluya, las proezas proclamemos del gran Rey de todo el Creador.
Muy buenos días, estimados hermanos. Les invito por favor a abrir sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo del 1 al 11. Marcos, capítulo 14, versículo del 1 al 11. Y la palabra de Dios dice de esta manera: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Seguimos en nuestra serie de prédicas en el Evangelio de Marcos, haciéndonos la pregunta: ¿quién es este Jesús? En esta oportunidad tengo un relato que está marcada por el valor de un objeto costoso y la devoción por el verdadero valor que significa Jesús. Este relato se encuentra en los evangelios de Mateo, Marcos y Juan. Si el relato mencionado en el libro de Juan es la misma narración, nos presenta mayores detalles, pero no para producir una contradicción, sino más bien para embellecer la historia. Mateo y Marcos, típicamente como evangelios sinópticos, tienen un orden cronológico diferente. Vayamos al primer texto. Marcos 14:1 dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Según el libro de Juan, indica que fueron 6 días antes de la Pascua. Como diría un comentarista, Marcos podría haber ubicado el relato aquí para asociar más de cerca esta unción anticipada que correría después para la sepultura de Jesús. Ahora, viendo estos primeros pasajes, notamos que previamente los principales sacerdotes y escribas estaban maquinando matar a Jesús, pero prefirieron no hacerlo en esos días porque no querían causar un alboroto en la ciudad a causa de la Pascua, porque la Pascua traería un buen número de concurrentes. Inmediatamente, Jesús se encuentra en Betania. Jesús y sus discípulos están en la casa de un hombre a quien Jesús probablemente había curado de la lepra, quien era conocido como Simón el leproso. De por sí, que este hombre estaba sentado a la mesa en compañía con Jesús y los demás, nos tiene que llevar a pensar que ya no tenía lepra, sino que tal vez estaban sentados, reunidos, agradecidos por este milagro hecho en su vida, que ya no tenía lepra. En esta mañana quiero compartir con ustedes 3 cosas de este sermón. Por un lado, observaremos el acto de amor por una mujer. Segundo, el gran desperdicio por Judas. Y por último, el valor incalculable por Jesús.
Vayamos nuevamente a la historia. La historia nos relata que mientras comían, una mujer se acerca a Jesús para ungirlo con una botella de perfume muy caro. Y ella sorprende a todos menos a Jesús al derramar el frasco sobre él. El Evangelio de Juan nos brinda otros detalles y añade que esa mujer tiene un nombre y su nombre es María. Y además no solamente unge su cabeza, sino procede también con los pies y los enjuaga con sus cabellos. Vayamos a ver un poquito acerca de este perfume. Dice el versículo 3, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Esta mujer, contra cualquier prejuicio cultural y social de los que estaban sentados a la mesa, irrumpe el momento de la comida para acercarse a Jesús. Era un momento de quietud, era un momento de disfrute. Estaban juntos compartiendo, conversando, y esta mujer irrumpe en ese preciso momento. Marcos, como es minucioso con los detalles, nos brinda aún todavía otras cosas más en este relato. Miremos un poco el contexto. Y Marcos describe este perfume. Él menciona que es un vaso de alabastro. El material de por sí ya nos muestra mucho valor. El alabastro era un tipo de yeso muy delicado que era exclusivamente preparado para ser puesto con perfumes caros. Muy delicado, muy delicado. Este vaso de alabastro contenía nardo puro, que es la otra mención que Marcos nos da. Y este nardo puro deriva de una raíz de nardo que provenía de la India. De por sí, si ya vemos ese lugar, la distancia, ya podríamos graficar en nuestras mentes y el cálculo de que era algo muy costoso de donde lo hubieran conseguido. Era genuino, era puro y no tenía ninguna adulteración. Ya con estas características que tenemos, de por sí podemos ver que ese perfume era de mucho valor. En Juan 12:3 se menciona que la cantidad del perfume era 1 libra. Eso equivale a 355 mililitros de perfume. Ahora, además, Marcos menciona que el vaso de alabastro fue quebrado. Este material muy costoso con perfume dentro fue quebrado. El vaso tenía de seguro un cuello largo. Estaba completamente sellado y se rompía el cuello del frasco para evitar la pérdida del contenido y así vertir todo el perfume. Nuevamente, vayamos a los detalles, porque el Evangelio de Juan no solamente nos menciona de este perfume, sino también de una parte de esta mujer, sus cabellos. Una vez quebrado el perfume, fue rociado sobre la cabeza de Jesús. Juan nuevamente nos da una pista más y dice que esta mujer unge los pies y los seca con sus cabellos. Una dama aprecia mucho su cabello. Para muchas mujeres, su cabello cobra un significado especial por el valor que representa para ellas. Es una marca en la estética de las damas. Lo aprecian por su color. Algunos oscuro, algunos cabello claro,
otros castaño, rubio y otros hasta pelirrojo. Lo aprecian por su forma, algunas con cabello lacio, otras con cabello ondulado, otras con ondeado, y así la lista prosigue. Lo aprecian por su estilo, algunas cabello largo, otras cabello corto, otras cabello sujeto y otras cabello suelto, algunas con algún accesorio, algunas con un tipo de color. Es interesante porque para la mujer significa muchísimo su cabello. Pero esta mujer hace algo precisamente con su cabello. Esta mujer se olvida de sí misma. Se olvida de su estética, se olvida de cuántas veces lavó su cabello, se olvida cuánto hidrató su cabello, cuánto shampoo pudo invertir para tanto tiempo, y ahora precisamente está a los pies de Jesús, secando con su propio cabello el perfume que había derramado. Eso nos quiere decir que ella murió a sí misma para ungir a Jesús. Me puse a pensar, ¿y si esto no hubiera sucedido? ¿Qué podría haber impedido hacer todo esto? Principalmente su enfoque en sí misma. Si ella hubiera pensado en sus monedas y todo lo que invirtió en el perfume, si ella hubiera pensado en lo que perdería derramando todo el perfume que tal vez lo pudo haber vendido en otro lugar, si ella hubiera pensado en sus propios cabellos y tal vez en el maltrato que hubiera tenido porque estaba chocando con tierra inclinada, o cómo hubiera quedado su cabello porque era nardo puro. No sabemos la reacción que pudo haber producido el hecho de tener el nardo puro entre sus cabellos. Pero también su enfoque en lo que otros dirían. Y ya de por sí en el relato vamos a escuchar lo que otros dicen. Pero si ella hubiera visto tal vez el momento con todos sentados comiendo y pudo haber evitado ese momento, tal vez pudo haber evitado que todos salgan y solamente esté con Jesús. No. Ella decidió olvidarse de sí misma, morir a sí misma. ¿Por qué? Porque la mujer no estaba preocupada por sí misma, sino más bien actuó humildemente, expresando toda su devoción por Jesús al ungirlo. Con esta escena podemos ver un cuadro de humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad contrapone nuestro orgullo. Nuestro ego es más grande que nuestra voluntad. Que rápidamente podemos presumir superioridad o avergonzarnos de alguna acción. La humildad rompe cualquier presunción de orgullo, que el corazón pueda aflorar, que del corazón pueda aflorar. Esta mujer, con esta acción, amaba verdaderamente a Jesús. Él era el objeto de su amor.
sus afectos más profundos estaban entregados por completo a Jesús. Jesús valía mucho más que las monedas que había invertido para comprar aquel perfume, y mucho más que su propia vida. Vayamos al segundo punto, el gran desperdicio por Judas. Hubo algunos discípulos que estaban incómodos con esta acción, especialmente Judas. No pueden asimilar este gran desperdicio que está percibiendo sus ojos. Y dicen entre ellos, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Juan dice que Judas exclamó, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Por qué la presunta preocupación, entre comillas, de Judas sobre el perfume? Marcos menciona el precio y nos dice que fue más de 300 denarios. ¿Sabes? Eso equivale a un salario de un año, algo muy caro. Y Judas estaba indignado y revela una supuesta compasión que más que una compasión revela su codicia personal. Y Judas amaba más el dinero que al propio Jesús. Jesús sabe lo que hay en el corazón de Judas. Realmente no le importan los pobres, como observaremos en la historia. Su codicia lo llevó a robar de la bolsa del dinero por un buen tiempo, como menciona Juan. Como diría Tim Keller, existen personas que tratan de encontrar la felicidad o satisfacción en el camino de la conformidad moral y el camino del autodescubrimiento. ¿Qué quiere decir Keller con estas frases? Bueno, por un lado, la conformidad moral, que en muchos casos aparentamos o intentamos buscar una moralidad basada en nuestras acciones. Llegamos a pensar que por el hecho de hacer una buena obra, Dios está obligado a devolvernos algo. Eso es la conformidad moral. Y mucha gente busca su satisfacción y felicidad en eso. Pero también existe el camino del autodescubrimiento. Y casi siempre hace buscar mi propio destino de satisfacción fuera de Dios. Fuera de Dios. Llegamos a despreciar y no valorar la obra de Dios que quiere hacer en nuestras vidas. Por un lado, Judas manifiesta cierta conformidad moral pensando en los pobres, supuestamente. Pero por el otro lado, Judas también revela lo que hay verdaderamente en su corazón, la preocupación del dinero y lo que eso llenaba, lo que eso le causaba felicidad. Los ojos de Judas brillaban más por el dinero que por el mismo Jesús. El valor que Judas tenía por Jesús estaba por los suelos. Aquel perfume estaba valorizado más de lo que Judas recibiría por traicionar a Jesús. Judas no podía creer que Jesús aprobaría tal cosa. Pero Jesús no comparte el corazón avaro de Judas. Judas sale de la escena y va a hacer lo que tiene que hacer, buscar la oportunidad para entregar a Jesús,
como lo dice versículos 10 y 11 de Marcos. Vayamos a la última parte, el valor incalculable por Jesús. Marcos 14:7 nos dice: siempre tendréis a los pobres, Jesús menciona, con vosotros, y cuando queréis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús no está menospreciando a los pobres. Ya hemos visto eventos anteriores cómo muestra su amor por los más débiles. Jesús ha sido generoso y aprueba la generosidad constante a los pobres. Pero en esta ocasión es muy propicio, es tiempo de adoración. Es tiempo de poder rendirle honor. ¿Por qué? Porque muy próximo estará su muerte y su sepultura. Ante el asombro de todos, Jesús les dice que dejen a la mujer, porque lo que ella está haciendo es una buena obra, como dice versículo 6. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Marcos 14:8 dice lo siguiente: esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. María no percibía todo lo que implicaba su acción, de seguro. Sin embargo, su acción estaba anticipando la muerte y la sepultura de Jesús. Su acto de amor y devoción se había convertido en un símbolo de la muerte venidera de Jesús en la cruz. Ella había ungido para su entierro. ¿Qué refleja su buena obra? Bueno, primero, su devoción. Jesús encontró en este desperdicio el gran gesto de valor incalculable de una persona que una persona puede encontrar en Él. 2. Su comunión. María encontró una dulce armonía, una delicia de habitar juntamente con Jesús y participar de esta bella acción. Así ella quedara sin ningún centavo en los bolsillos. Su fe. Jesús menciona que esta acción serviría como parte importante de la proclamación del Evangelio en todo el mundo. Es por eso que dice en el versículo 9: de cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio, y dice lo siguiente: en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Para terminar, Jesús ve en el desperdicio de esta mujer una acción de fe, comunión y devoción. Para María, Jesús vale más que cada moneda y mucho más que eso. ¿Cuánto valor tiene Jesús para ti? ¿Cuánto valor tiene el Evangelio para ti? ¿Sabes? El Evangelio no se trata de ti. Se trata de Jesús y de su muerte. ¿Sabes qué comunica cuando
piensas que el Evangelio se trata de ti, lo vuelves a Jesús a la tumba. Porque con tu búsqueda de conformidad moral, estás diciendo que la muerte de Jesús no es suficiente para ti. ¿Sabes qué comunica cuando Jesús no representa ningún valor a tu vida? Que para ti su sangre derramada en la cruz fue en vano. Porque prefieres ensuciarte y revolcarte en la oscuridad en vez de reconocer que Jesús bajó las profundidades de la muerte y de las tinieblas, experimentando en su propia vida el dolor y desamparo del Padre. Judas está próximo a traicionarlo. Y Jesús no se opone hasta que cometa su fin. Judas no sabe que detrás existe un Dios soberano sobre cada acción realizada en esta historia. Y una vez más, el Padre nos muestra por medio de Jesús toda su dádiva. Toda su dádiva. Fue muy dadivoso al entregarnos a Jesús como el gran gasto, enviado a rescatar a pecadores por medio de su vida, por medio de su muerte. Hermano, amigo, Jesús es tu única esperanza. Su gracia es suficiente para tu salvación y una vida transformada por medio de su poder. ¿Lo crees? Vuelve a Cristo. Vuelve a sus tiernos brazos. Vuelve al Evangelio, que no se trata de ti ni de mí, sino de Jesús. ¿Cuánto valor tiene Jesús para ti? Oremos. Padre, inmerecida es tu gracia para nuestra vida. Incalculable es el valor de todo lo que tuviste que pasar. Aún, Señor, enviando a Jesucristo para morir por nosotros, viles pecadores. Oh, gracias, oh Señor. Oh Dios, que nuestros corazones no se vayan por la conformidad moral o por el libertinaje, Señor, sino que aprendamos, Señor, a valorar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y el Evangelio, Dios, nos revela toda esa maravillosa obra. Ayúdanos, oh Dios, a entregar nuestro corazón a ti y a mostrarnos por medio de Cristo esta gran dádiva que tienes para con los tuyos. Gracias, oh Dios. En nombre de Cristo quiero orar. Amén. Dios.